Entonces vamos a comenzar con todo el tema del ciclo motivacional dentro de las organizaciones y vamos a ver qué nos dice Chevenato con relación a este tema. Entonces él dice, el ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad. Recordemos que siempre que vamos a hablar de necesidades, necesariamente estamos desplegando o estamos abriendo toda la teoría de Maslow, ¿cierto? Que ya la hemos hablado con esta teoría con relación a la empresa y también con relación a la vida cotidiana de cualquier individuo. Entonces, siempre que hablemos de necesidades, se nos va a desplegar la teoría de Maslow. Entonces, cuando surge una necesidad, esto fuerza una dinámica y esto origina un comportamiento. Cada vez que aparece dicha necesidad, esta rompe un estado de equilibrio del organismo de una persona y produce un estado de tensión que lo lleva a generar un comportamiento capaz de descargar dicha tensión y liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio. ¿Buscando qué? Pues en esto está buscando suplir las necesidades. Entonces, si el comportamiento es eficaz, el comportamiento anterior que logra suplir las necesidades del individuo, pues este, como ya lo habíamos dicho, descarga dicha tensión y nuevamente llegamos a un reposo porque ya tenemos la necesidad satisfecha y deja de ser motivadora del comportamiento o del movimiento que pueda tener una persona a causa de una tensión o de una inconformidad. Y retornamos a un estado de tranquilidad. Aquí nuevamente pues recordamos lo que habíamos visto con Maslow y la importancia que tiene el ciclo motivacional porque una vez satisfechos y vueltos a la tranquilidad, por así decirlo, ese ciclo motivacional va a regresar. En este caso, como habíamos hablado con el tema de Coca-Cola, sin duda la sed va a regresar. Entonces vuelve nuevamente a generarlos dicha necesidad y a volver nuevamente el ciclo. Entonces, por ende, esta teoría con Chevenato pues nos dice que la motivación humana es de orden cíclica. El comportamiento es casi un proceso continuo de solución de problemas y satisfacción de necesidades a medida que van apareciendo. Vamos a continuar viendo diferentes teorías. En esta nos va a llamar muchísimo la atención porque dice el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Entonces, él dice que el comportamiento de las personas dentro de dichas organizaciones siguen tres características. Vamos a mirarlas. Entonces, primera característica, persona proactiva. Está orientado hacia la actividad, hacia la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus objetivos y aspiraciones. ¿Qué quiere decir? Una persona proactiva va a tener una claridad de sus propios objetivos y de lo que quiere lograr con la organización. De este modo, articula sus propios objetivos con el objetivo organizacional. ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras? Pues muy sencillo. Los pros es que son personas que van a asumir responsabilidades, que les gusta el logro de los objetivos, pero que estos logros estén alineados con los propios. Entonces, son personas de muy alto valor en el mercado como oferentes dentro de las empresas, de muchísimo valor porque asumen riesgos, asumen responsabilidades, pero al mismo tiempo son los que tienden a capacitarse porque les gusta, más no porque hasta cierto punto haya una obligatoriedad alrededor de esta capacitación. Entonces también pueden generar fugas. O sea, puede llevar un tiempo dentro de la organización, crecer, tanto con experiencia como con capacidad técnica o profesional, y aspirar a pasar a otra empresa que logre superar sus propias necesidades y expectativas. Tenemos personal social. Este participa en la organización y lo lleva a desarrollarse en compañía de otras personas y con algunos grupos en los cuales busca mantener su identidad y su bienestar psicológico. Entonces, con este segundo grupo, nosotros vamos a encontrar que están muy asociados a la productividad grupal.
Entonces van a producir según cómo produzca el grupo en el cual esté inmerso o en el cual quiera ser partícipe. En este segundo estaríamos centrándonos directamente en las teorías de Mayo, cuando hablaba de que la productividad dentro de una organización estaba dada por los líderes naturales que habían en ella, y dichos líderes naturales pues estaban o están, porque la teoría todavía es muy vigente, están respaldados por la cohesión grupal que tienen en su entorno. Entonces, esa identidad es muy importante para estas personas y suelen trabajar en manera grupal. Los proactivos suelen ser más individualistas y las personas social tienden a trabajar en grupo. Entonces, es importante identificarlos y asociarlos a tareas que estén ancladas a su sistema motivacional. ¿De acuerdo? Hay personas que no les gusta trabajar solas y otras que cuando trabajan solas son más productivas. Entonces, es importante poder identificarlos y otorgar las tareas según las habilidades. Y tenemos un tercer grupo que son personas que tienen necesidades diversas. Es decir, los seres humanos se encuentran motivados por una gran variedad de necesidades. Entonces, cuando tenemos necesidades diversas, tenemos un grupo de personas que están dentro de la organización solo para satisfacer sus necesidades. Entonces, su sistema motivacional está ligado solamente a lo mínimo necesario por hacer para poder tener dicho ingreso. Entonces no van a ser tan afectados socialmente y tampoco tienen una proactividad. Entonces, en este momento van a trabajar al mínimo de su carga o de su motivación. Tenemos teóricos que dicen que una persona puede mantener su trabajo, su vida académica, con el 30% de su motivación en el momento en el cual realiza dicha actividad. Entonces, la tarea del Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano, yo prefiero talento que recursos, es precisamente poder motivar o generar los espacios necesarios para que dicha motivación se pueda dar dentro de la organización. No existe una fórmula mágica para la motivación. Son muchísimos aspectos, incluidos el de cada uno de los individuos que haga parte de la organización, para poder lograr dicho estadio. Ya habíamos hablado sobre las jerarquías de las necesidades de Maslow y cómo estas pues terminan moviendo la atención del ser humano. Habíamos hablado que las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, autoestima y autorrealización. Bueno, tenemos teorías de los dos factores. Se basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. La motivación de las personas depende de dos factores. ¿Qué nos dice? Nos hablan, de un factor higiénico. Cuando nos hablan de factores higiénicos, quiere decir que son las condiciones que rodean al individuo en su lugar de trabajo. Se destinan a evitar se destina en las instalaciones, en el ambiente o en las amenazas potenciales que existan en el ambiente laboral. Entonces es muy interesante porque cuando nos hablan de lo higiénico, aunque nos estén hablando también de la capacidad instalada de la organización, es decir, que si la persona necesita tener un computador que pueda acceder a él, que si necesita una sala de reuniones pueda tener eh, esa información. En el caso de los que trabajan gastronomía, en fin, cada trabajo va a tener su necesidad con relación a su capacidad instalada. Entonces, la motivación sin duda va a tener esa parte física, pero también la parte psicológica. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan de las condiciones del trabajo y de su comodidad, también nos hablan de las políticas de la empresa. ¿A qué se refiere con políticas? Se refiere a las normativas con las cuales se rige el comportamiento de las personas dentro de esa organización y que todos los individuos que están allí pues van a respetar y van a anclarse a dichas normativas.
También depende de la administración y de la forma en la cual pues se traten los individuos dentro de la relación y sin duda va a generar las relaciones con el supervisor. Recordemos que las relaciones con el supervisor no es algo que pueda pensarse de manera, eh, ¿cómo decirlo?, estrictamente laboral, porque el ser humano siempre va a tender a generar relaciones emocionales. Solamente que cuando se hablan de políticas, esas relaciones emocionales pues van a estar delimitadas, delimitadas a un buen trato, a comprender rápidamente cuál es la orden, a que el supervisor pues tenga un muy buen canal de comunicación, que ese canal de comunicación esté dado a partir del respeto, también coherente con el contrato que tenga con la persona. Entonces, pilas que existen muchos tipos de contrato y los contratos también están dados acerca del colaborador a qué está o a qué no está dispuesto con relación a su contrato. Entonces, esa relación con el supervisor también está dada con el cumplimiento de las normas o del contrato que se hayan firmado entre las partes. También tenemos competencia técnica del supervisor. Entonces, en este punto es muy importante porque cuando el supervisor no es capaz de sostener su capacidad de liderazgo, intentando, dividiendo la capacidad de liderazgo en dos momentos. En una primera instancia, su poder de autoridad y en otra, eh, su autoridad y en la otra, el poder. ¿Cierto? Recordemos que al ser el supervisor tiene autoridad, pero no necesariamente va a tener poder, porque va a tener que saber, y es importante que eso lo tenga en cuenta, que dentro de los grupos sociales van a nacer de manera natural y espontánea líderes naturales. Así que si ese supervisor no tiene la capacidad de asumir también, aparte de la autoridad, asumir el poder, pues va a tener dificultades en el momento de comunicación con sus trabajadores. Así que es algo con lo que también se debe de trabajar. El tema salarial es muy importante, ¿cierto? También tenemos teóricos como Mayo que dice que la motivación no está solamente con el rendimiento económico, pero este rendimiento económico debe ser justo, debe ser lo pactado y que no se presente como que vas a recibir menos dinero del que se había pactado. ¿Cierto? O también lo que son los salarios emocionales. Estamos hablando de los descansos, de las capacitaciones, o sea, de unos salarios totalmente diferentes que no tienen que estar totalmente ligados con el tema salarial, pero sí necesariamente que estén dentro de lo legal, que sea lo justo y lo pactado según el contrato.